Ok, el tema de hoy día se llama Levanta tu camilla. No olvides de dónde has salido. Entonces, este episodio que narramos ahora está en 3 evangelios, pero escogí uno que lo explica un poquito más, que es en Marcos. Está un poquito más extenso, de ahí vamos a aprovechar para entenderlo. Pero dice lo mismo básicamente en los 3 evangelios que está mencionado. Esta es una historia famosísima y comienza así. Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. En otra traducción dice que estaba en su casa. Y todos dirán, oye, pero Jesús no era de Nazaret. Sí, pero Jesús, cuando estaba en Nazaret, ¿qué pasó cuando fue a predicar a Nazaret? Si ustedes recuerdan, todo el pueblo se lo llevó hacia una montaña que estaba ahí cerca para tirarlo al vacío. Intentaron matarlo. Está en los evangelios. Entonces Jesús se escabulló en medio de ellos y se fue a vivir a Capernaum. Capernaum era digamos, su centro de donde se movía para todo el resto de sitios. Por eso dice que estaba en su casa. Muy bien. Ok, entonces, dice, e inmediatamente cuando se enteraron que estaba en su casa, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y le predicaba la palabra. O sea, ¿te imaginas? Se reunieron todos, entraron a la casa y no había espacio para nada. Menos mal que no había COVID en esa época, ¿no? Porque imagínate, ni a la puerta, o sea, no había forma de acercarse más. La gente por la ventana, por la puerta, para tratar de escuchar algo de lo que decía Jesús. Primer punto de analizar es, cuando escuchamos que hay algo de Jesús o una oración o un tema, ¿nos juntamos inmediatamente? Ok, ojo, que cuando sigamos avanzando va a haber algunas personas que se juntaron por diversos motivos. Nos estamos juntando inmediatamente y por el motivo correcto, vamos a seguir avanzando en esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando escuchamos la palabra o cuando pensamos en pasar tiempo con Jesús? Acuérdense, Jesús en Juan 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y por medio de él, de la palabra de Jesús, todas las cosas fueron hechas. Entonces la palabra es Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos buscamos eso, no? Ok, seguimos. Entonces, ya, versículo 3. Entonces, cuando ya estaba toda esta situación, que estaba todo llenísimo, vinieron a ver unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Acá hay una cosita para nos ayude a leer la Biblia. Todos, creo que estamos acá, o la mayor parte, hemos escuchado esta historia de que 4 personas trajeron un paralítico y como no podían entrar para que Jesús lo viera, abrieron un hueco en el techo, que la vamos a leer ahorita. Y siempre pensamos que eran 4, ¿no? Los 4 que cargaban la camilla. Pero fíjense, cuando lees con cuidado, dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Eran más de 4. O sea, había un grupo que querían decir, este paralítico tenemos que llevarlo a Jesús. Él es la única esperanza para él. Ahora, no pensemos en paralítico físico nada más. Podemos pensar en paralítico psicológico, paralítico espiritual, paralítico en sus funciones cognitivas, paralíticos en sus defensas, paralítico en sus funciones hematológicas, anemias, paralítico y tiene un tumor benigno, maligno, o sea, cualquier cosa. Paralítico es alguien que no se puede mover y no puede hacer nada por su cuenta, ¿ok? Vamos a verlo así. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron, o sea, sacaron lo que cubría el techo, de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y aquí hay un punto, que es qué tan intención tan fuerte tenían este grupo, y no solamente los 4, sino el grupo, ¿para qué? Para traer a estas personas a Jesús. Ahora preguntémonos nosotros, cuando hablamos no solamente de paralítico, ¿no? Sino todo lo que hemos hablado, espiritual, emocional, psicológico, etcétera, ¿no? Si sabemos que la única respuesta verdadera, real y total es Jesús, entonces, cuando vemos dificultades, ¿nos rendimos rápido? O más bien decimos, no importa lo difícil que está, vamos a abrir un hueco en el techo y lo vamos a acercar a Jesús. Y nosotros también.
no solamente hacia otros, porque no solamente los otros son paralíticos, cada uno de nosotros tiene alguna debilidad. Entonces, en vez de decir, no, está muy difícil, yo tengo estos defectos, bueno, es mi familia, es mi carácter, ese momentito, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Les cuento una anécdota que me pasó hace un par de años. Fue antes del inicio de la pandemia. Estábamos en una reunión de oración en una iglesia y éramos dos pastores y uno se fue y me quedé con todo el grupo y trajeron una persona con, bueno, diferentes personas, pero trajeron una persona que era muda de nacimiento, tenía 50 años. Y su hermano, cuando la trajo, ¿no? Entonces yo le pregunté, yo no sabía que era muda, le dije, ¿por qué has venido? Entonces hizo un ruido, nada, pero no podía hablar. Y en ese momento a mí dije, ha venido para pedir oración para que pueda hablar. Y su hermano, que es una persona que ama al Señor y que se visita a muchos enfermos, ora por enfermos, por sanidades y todo, dijo, no hemos venido por la voz, hemos venido porque tiene una infección de urinaria que no se está curando. Y en ese momento me viene una convicción en el espíritu tan fuerte, los miro a todos en la reunión y digo, un momentito, estamos diciendo que venimos por una infección urinaria a Dios y no nos atrevemos a pedirle lo otro. Dios cuando dice sí, puede curar lo que sea, no hay límite para lo que Dios cura. Entonces me volteé, le puse la mano encima y dije, Dios mío, esta hija tuya, esta criatura tuya, está aquí. Bueno, la ponemos en tus manos, tú toma la decisión que quieres hacer por ella. Entonces le saqué la mano, le dije, ¿cómo te sientes? Yo pensando en la parte urinaria que le ardía. Y me dijo, con sus primeras palabras, me siento mejor. A mí se me pararon todos los pelos, ¿no? Sí, pero realmente se me pararon los pelos de todas partes del cuerpo, ¿no? Viendo el milagro de cómo Dios puede obrar lo que sea. Entonces, ok, este es un milagro físico, pero ¿no puede lograr cualquier cosa en nuestra vida? Pensemos resentimiento, pensemos amargura, pensemos miedo, pensemos, pongan el nombre que quieran. ¿Hay algún límite para Dios? Entonces, fíjense, estas personas fueron al extremo. No estoy hablando de ser fanático, no estoy hablando de hacer cosas que son desquiciadas, hacer daño a alguien, no, estamos hablando de acercarnos. Todo ese esfuerzo es cómo me acerco a Dios para que Él pueda bendecirme, ¿no? Esa es la forma. Ok, muy bien. Bajaron el lecho por el techo y pasó esto de acá. Seguimos. Y y el versículo 5 dice, bien claro, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ok, vamos por partes aquí, cucharadas. ¿Vio la fe de quién? ¿Del paralítico? No, de las personas que lo habían traído. O sea, pero estos realmente quieren acercarse a mí y están trayendo a la persona para que se acerque a mí. ¿Bien? 2, le habló al paralítico, no a los otros. Hijo. ¿Cómo Jesús pudo haberle dicho hijo al paralítico? Nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Él es parte de la Trinidad, perfecto. Pero ¿cuándo uno es hijo? Cuando ha recibido a Jesús por su Salvador. Ok, no hemos escuchado acá ninguna oración, ninguna conversación. No se sabe nada de lo que dijo el paralítico. Pero el Señor conoce, y vamos a ver en el siguiente slide, cómo Jesús sabe lo que estamos pensando. Por eso, sin una declaración verbal, Jesús le dice automáticamente hijo. O sea, es su familia. ¿Ya? Ya está en su familia. Y le dice, automáticamente tus pecados te son perdonados. Miren, ¿en qué momento nuestros pecados son perdonados? Cuando pasamos a ser hijos de Padre, ¿no? Hijos de Dios. En ese momento, la muerte de Jesús hace que nos limpiemos de todos nuestros pecados. Esto no lo dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, no. Esto lo dijo Jesús. O sea, esto es algo declarado por él. Lo declara como hijo y le perdona los pecados. ¿Y por qué le perdona los pecados? Porque es parte de su familia. Cuando nosotros pasamos a ser parte de la familia, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestros pecados no son perdonados. ¿Me entienden? Este punto, él ya lo había nombrado hijo.
¿Qué cosa habría pasado previamente? ¿Había escuchado de él? ¿Había orado? No sabemos. Eso lo sabe Dios, que es el que ha hecho todas estas cosas, ¿sí? Entonces, definitivamente. Entonces, cuando declara eso, en el versículo 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí, por si acaso, estos escribas, y también había fariseos que pensaban lo mismo, no estaban errados en sus pensamientos. Estaban errados porque nosotros sabemos que él era el Hijo de Dios y podía hacerlo, pero ellos no sabían que era Hijo de Dios. Entonces, si decía esas cosas, estaba diciendo ¿qué? Una blasfemia para ellos. O sea, por si acaso esto no estaba mal, ¿ah? Y ahí Jesús enseña inmediatamente después. Pero fíjense, esa actitud, por si acaso, no estaba incorrecta. Entonces, seguimos al siguiente. Eh, al siguiente. Y dice, y conociendo luego, perdón, la palabra luego significa inmediatamente, por si acaso. Cuando vean luego en la Biblia es al toque, inmediatamente, en ese instante. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces le está diciendo es, lo primero que le está hablando es, yo sé lo que están pasando ustedes, puedo escuchar sus corazones, puedo saber lo que está pasando. Se está declarando muy fuertemente como alguien que es de la esfera celestial, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ok, vamos a analizar esto, ¿qué es más fácil? Desde el punto de vista de hablar, sin ningún juicio, decir, levántate o perdona tus pecados, es igual de fácil decirlo, ¿no? Pero para tu reputación, cuando le dices a alguien, te perdono tus pecados, ¿qué manifestación o qué prueba hay de que le perdonaste o que no lo perdonaste? Si quedó limpio o no quedó limpio. O sea, no hay forma de que te lo nieguen ni forma de que te lo acepten, porque no hay evidencia. O sea, puedes pasar piola, pero decirle, levántate, toma tu camilla y anda, le está dando una orden. Y si no se ejecuta, está diciendo, ajá, da una orden, pero no le hacen caso. O sea, pierde autoridad. Por eso, ¿qué era más fácil decir? Decir, te perdono tus pecados. Sí, ¿ok? ¿Entienden el punto? Entonces, más fácil es decir, te perdono tus pecados. Y aquí viene el siguiente paso, cómo Jesús va mostrándose y va mostrando su divinidad. Y dice así, que este es el último slide de la clase, pues para que sepáis, mira acá lo que está diciendo, esto de acá que he dicho, perdona tus pecados, y lo que van a ver ahora es para que ustedes sepan, para que se den cuenta, para que sepáis que el Hijo del Hombre, en otras palabras, Él, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Si tengo potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿por qué puedo perdonarlos? Porque soy de la familia de Dios, soy hijo de Dios, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre también es hijo de Dios, si no, no podría. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se va diciendo, lo más fácil era decirle pecados, pero ahora le digo lo que nadie puede hacer. Levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Entonces está declarando su divinidad. Entonces ese está siendo bien fuerte. No está diciendo yo soy el Mesías, pero sabes, si yo puedo hacer estas cosas es porque realmente tengo la autoridad para perdonar pecados. Y si tengo la autoridad para perdonar pecados, ¿quién soy? Soy el Hijo de Dios. Estaba declarando que era el Mesías sin decirlo, ¿no? Y se lo demostró. O sea, la idea era para que sepáis, lo que estaba haciendo es tratar de demostrar a esos fariseos y a esos escribas quién era en realidad. Por si acaso, hubo un grupo de fariseos que creyó en Jesús, ¿eh? Y lo aceptó como su Señor y Salvador. Por ejemplo, Nicodemo, el que puso también su tumba, se lo dio para que enterraran a Jesús, también era un fariseo. Había un grupo de fariseos que creían en Jesús, porque vieron esto y se daban cuenta que eso cumplía las Escrituras. Y otros no querían saber nada, porque tenían su idea de cómo sería y no creían nada, ¿no? Ok. Entonces dice, entonces, versículo 12, él, quien, el paralítico, se levantó enseguida, que significa inmediatamente, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal
cosa. Ok, dejamos de compartir y vamos a analizar un poquito más estos últimos 2 versículos. Todos se asombraron por el milagro, pero no maduraron, entendieron la otra parte. Al ver el milagro se les fue lo que Jesús está diciendo. Tengo el poder y la autoridad para perdonar pecados. Yo soy el Mesías. Pero el milagro lo sacó totalmente de ese entendimiento profundo, que es lo que Jesús quería. Para que sepáis que el Hijo me tiene poder para perdonar los pecados, para eso hago el milagro. El milagro no es lo importante. El milagro es la prueba de que puede perdonar pecados, que es mucho mayor que la sanidad. Vamos entendiendo. Pero fijémonos cómo, y eso hay que analizar en nosotros mismos, cuando Dios nos habla, y nos habla por medio de la palabra, en estas clases, en el Espíritu, cuando oramos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios nos habla, tenemos que estar atentos para decir qué es lo que Él está diciéndome, no lo que mis emociones me mueven. Ver un milagro, y les cuento, ese milagro, como les decía hace rato que había visto, se me pararon los pelos, ¿no? ¡Ah! La emoción enorme de ver ese milagro. Y, y bueno, no interesa, pero la cosa que más la emoción, y pues siguió bien la cosa. Y yo perdí un punto que fue importante después para que tuve que tratar en una semana siguiente para ayudar a unas personas, porque la emoción me hizo perder la hilación de lo más profundo que estaba detrás. ¿No? Ok. Entonces, luego, el otro punto que no quiero que nos olvidemos es, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Yo, sinceramente, si tengo a alguien paralítico en su cama o enfermo, lo levanto y le digo, anda, y glorifico a Dios. Y no le digo, oye, agarra tu camilla, guárdala, llévala contigo. No, para nada. No se me hubiera ocurrido a mí. No se me hubiera ocurrido. ¿Por qué Jesús le pide que él levante la camilla? Podría haberla dejado a él. Ya no la necesitaba. Ya no era paralítico. ¿Por qué? Y ese es un punto importante. Muchos de nosotros hemos sido liberados de algunas cosas. Tenemos el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, a nuestro Padre, todos con nosotros. Nos han perdonado, nos han hecho milagro y medio, pero muchas veces se nos sube el orgullo y nos olvidamos, entre comillas, de dónde hemos salido. Hay un versículo que habla de eso, que no nos olvidemos de dónde venimos. Pablo hablaba en esa escena cuando estaba siempre pidiéndole al Señor, había pedido 3 veces para que lo sane, y Jesús le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando eres débil, entonces soy fuerte en ti. Es que si te lo hago completo, vas a alejarte de mí, y si te alejas de mí, tú vas a perder. Entonces, el punto era, ¿para qué se estaba llevando esa camilla? Era como un recuerdo permanente, ¿no? ¿De dónde has salido? ¿De dónde te ha librado Dios? ¿De dónde me ha librado Dios? ¿Dónde estaba y ahora dónde estoy? Eso te da agradecimiento, te ayuda a no olvidarte, es importantísimo eso. Varias veces les he contado que muchas veces en la mañana o en un momento cuando a veces me siento un poco cargado, para renovar mi fe, lo que hago es recordar en voz alta los milagros que he visto en mi vida y en la vida de otros. Los milagros que son milagros así, que son imposibles, que si no hubiera sido Dios actuando. Entonces lo repito una y otra vez. Y en ese momento entro, tú mi Dios, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y me entra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que Jesús quiere darnos. Entonces, otra vez es, ¿para qué tenemos que contar a otros nuestras fallas? Para mostrarles cómo Dios nos ha librado. Dice que nosotros debemos consolar a otros por medio de la consolación con que Cristo nos consoló a nosotros. ¿Y cómo vamos a mostrarle esa consolación, ese ejemplo? Hablando de la metida de pata de uno, de nuestros errores, de nuestros pecados y cómo Jesús nos ha ido limpiando progresivamente y cómo nos ha dado libertad. La libertad nos la da, pero nosotros la vamos tomando poco a poco. Ojo, la libertad no las entrega, la salvación no las entrega así completo. Que nosotros no la agarramos por completo es otra historia. La salvación no la podemos perder. El punto es cuánto agarramos, cuánto creemos que Jesús ya lo hizo.
como ahorita también en la canción que decía hablaba es que él se iba a llevar todo dolor. No sé si se acuerdan de la canción que pidieron María aquella, sabe qué. ¿no? Que Él Jesús va a se va a llevar. sanar todo dolor. Ok, correcto. Entonces, yo en ese momento estaba con un dolor de espalda, porque estoy con un dolor de espalda de la mañana. He orado bastantes veces en el día. Digamos que ha estado moderado, leve, pero no se había ido. El momento que escuché ese momento en la canción, que ya la he escuchado ayer, porque le hemos escuchado varias veces, el Espíritu Santo me dijo, oye, ya se llevó todo dolor. ¿Qué haces agarrándolo? Y dije, te suelto. Y estoy sin dolor ahorita. Amén. ¿Ya? Le estoy Gloria a diciendo esas Dios. cosas porque, ¿y por qué digo, menciono este ejemplo? ¿Para decir qué bueno que soy? No, más bien para decirles es, pucha, pues he debido hacerlo desde ayer. Bueno, de ayer no, porque todo lo que comenzó hoy día. Pero hace rato. ¿Ya? ¿Por qué? Y eso le estoy contando. Te das cuenta cuando el Espíritu está hablando, oye, ya te liberé. Tengo todo el poder del universo para darte paz, para darte todo lo que necesitas, porque acá estoy yo contigo. ¿Cuándo? Siempre, las 24 horas del día. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. El que viene a mí no lo echo fuera, ni nadie lo puede arrebatar mi mano y podemos seguir continuamente, ¿no es cierto? Entonces, ok. Entonces, ahora regresemos a este pasaje y la pregunta es, ¿cuánto estamos haciendo para seguir este ejemplo? ¿Cuánto estamos acercándonos y buscando acercarnos? ¿Con qué intención? Otra es, esta gente llevó a un enfermo. ¿A cuántos enfermos, que estamos incluidos nosotros, por supuesto, estamos buscando llevar a una reunión, a acercarse a Dios, a visitarlo para que pueda acercarse a Dios? Jesús dijo bien claro, os conviene que yo me vaya, se lo dijo a sus apóstoles. Y la clase anterior les conté que cuando Jesús se acercó, perdón, María Magdalena se acercó a Jesús, le dijo, y ella Jesús le dijo a ella, no me toques. Y la traducción real era, no te aferres a mí en lo físico, porque lo que tienes que creer es la palabra que les he dado y el espíritu que les voy a dar. Os conviene que yo me vaya porque ahí ustedes harán mayores obras que yo, porque yo voy al Padre. ¿Correcto? Entonces, estoy citando versículos. Entonces, eso de ahí es algo que tenemos que agarrarnos. Entonces, esta clase que les he dado hoy día era para motivarnos a comenzar un nuevo año con una visión de, oye, Dios quiere darnos. ¿Qué estoy haciendo yo en estos aspectos? ¿Estoy estando agradecido? ¿Estoy creyendo? ¿Estoy actuando como si realmente Dios puede hacer todo? O bueno, sí, es lindo, ayuda con algunas cositas, o realmente me pongo a sus pies sabiendo que es la respuesta para todo. Entonces quiero orar por todos ahora antes de darle las preguntas para esta pasaje que viene ahorita. ¿Sí? Gracias, Padre Santo, por tu increíble amor. Gracias por el amor de tu Hijo que vino a darnos todo, nos vino a dar todo lo que necesitamos. Libertad, amor, perdón, misericordia, suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, queremos que este año que ha pasado sea motivo de revisión, no para flagelarnos, no para echarnos culpa, sino para darnos cuenta de los puntos en que tú quieres que sigamos creciendo y que estos errores que hayamos cometido sean trampolines para poder ser mejor instrumentos para ti, para tu reino, porque a ese reino pertenecemos, de ese reino somos y en ese reino vamos a seguir por la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.